Solo que no le puse la doble que le mide. Jimena, el título de la presentación sigue tal como en el programa. El título sí, el contenido. Bueno. Pero suele ocurrir. Me voy a permitir todas las licencias para que no me inviten nunca más. No me van a querer invitar nunca más. Yo iba a hacer lo imposible para que no te tomen la licencia. No, qué atroz. Horrible. Perdón, yo no estaba ahí tampoco. No sé quién estaba ahí. Mi chaqueta no, la dejaron ahí porque aquí atrás se veía feo, entonces me la quitaron. Está bonita, sí. La organización consideró que detrás de la silla se veía. Es que yo tengo menos porque ahora que soy blanco de muchas críticas. Esa es la gracia. Pero ahora no sé cómo está el no, pero ¿Se escribe en redes sociales? En redes sociales tú nada, ¿no? ¿Pero te da sudor o no? No, en parte sí, no tengo un tema con las redes sociales. Me parece que eso como libertad de visibilidad de no decirlo tan como, sobre todo en aspectos privados. Twitter me parecía más interesante por eso, pero intenté abrir Twitter para responder una cosa bien puntual. Pero claro, era instrumental, entonces todas estas cosas como de perfil a quién seguiría, creo que puse una persona que no consideró como siempre así. Vamos a continuar con este seminario. Les pedimos por favor que tomen asiento. Voy a ser breve en las presentaciones. A quienes recién se integran, volvemos a reiterar que por favor pongan en silencio sus teléfonos celulares. Va a intervenir entonces en este momento el segundo panel denominado Género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las académicas doctora Yanira Zúñiga y la doctora Jimena Gauché. Modera este panel la profesora de nuestra facultad, doctora Consuelo Murillo, quien presentará a ambas expositoras. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a este panel de Género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, variando el orden de las presentaciones como aparecen en su programa, y va a comenzar entonces la doctora Jimena Gauché, que es abogada, profesora de la Universidad de Concepción, redactora de la Ley de Identidad de Género y experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Jimena va a tener 20 minutos para exponer acerca de acceso a la justicia con enfoque de género y diversidad, estándares internacionales, miradas comparadas y el caso chileno. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. En el inicio, como corresponde, quiero agradecer a los organizadores, a las personas de Esteban y Alejandro, a los colegas de la universidad que nos han dado esta buena y calurosa recepción desde ayer. Felicitar la iniciativa, sobre todo que emana de estudiantes, y por supuesto quiero además pedir una disculpa. Tengo un conflicto existencial con los PPT hace un tiempo, no logro resolverlo. Y la verdad que no tengo para terapia para enfrentar ese problema, entonces simple y sencillamente no traje una presentación. Hace mucho rato que no logro reconciliarme y por lo tanto procuraré que mis inflexiones de voz puedan servir para que ustedes imaginen cuando estamos cambiando la presentación.
Y cuando me invitaron los chicos, me pareció muy relevante hablar de derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, que se incluyera el tema de género, lo cual valoro notablemente, dado que me he venido desarrollando con esta línea de investigación, que podríamos decir es más bien el derecho, los cuerpos y el género, el derecho y la sexualidad y el género. Y me pareció que era muy pertinente el contexto de este seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos para plantear una serie de ideas que tienen que ver con aquellas cosas que me han venido dando vuelta en los últimos años, que tienen que ver fundamentalmente con mirar el derecho de formas críticas, ¿ya? Y tal vez por eso elegí este tema destinado a un foro que entiendo principalmente son estudiantes, y quisiera reflexionar en algunas cuestiones más bien generales, y ese es un poco el sentido de que hayamos cambiado el orden de la presentación con Yanira. Yo no voy a hablar de temas de violencia, al menos no específicamente. Un poco moviendo en perspectiva el cómo miramos el acceso a la justicia, a su vez dentro del derecho. Y esto tiene que ver con el interés de problematizar estas lógicas que nos enseñan en derecho, acerca de esta neutralidad del derecho, de la neutralidad de la norma jurídica, de la igualdad y por lo tanto este paradigma con el que el día 1 nos empiezan a formar. Creo tener el privilegio de haberme deformado hace mucho rato ya en eso. Y entonces un poco problematizar el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es sin duda un derecho humano que es indispensable o es el vehículo para otros derechos humanos. Y hoy día en Chile me parece que es relevante hablar del acceso a la justicia en las dos dimensiones, que ya voy a hablar de procesos y de resultados, dos dimensiones teóricas del acceso a la justicia, sobre todo porque en Chile existe una creciente judicialización de la vida, judicialización de problemas de las relaciones personales que muchas veces tienen que ver con cuestiones de género, que tal vez no estaba presente años atrás y que tampoco ha sido debidamente problematizada. Tal vez muchas hemos escuchado esto que Chile es un país muy legalista. Ya el mejor ejemplo, creo que hay un cierto fetiche en relación a las leyes. Tal vez la ley 20.609, conocida popularmente como Zamudio, es un ejemplo. El fetiche que había en torno a la ley, una legislación que es a todas luces deficiente. La prueba es la poca judicialización de cuestiones de discriminación que hoy día vemos en Chile, producto de las deficiencias procesales de la ley. Y el segundo ejemplo, y supongo que ya con el emplazamiento que se hizo anteriormente no puedo no decir algo de la ley de identidad de género, también creo que ahí hay un fetiche no satisfecho, porque evidentemente la ley además retrocede justamente en la concepción de género que se aborda al tomar una definición binaria, alejándose de los estándares internacionales, lo que hace todavía más necesario problematizar estas cuestiones. Y entonces, visto así, el acceso a la justicia necesita, para ser comprendido como derecho, de diálogo. Y cuando digo comprendido como derecho me refiero a estas dos dimensiones, la que llamamos la dimensión de procesos y la dimensión de resultados. Cuando hablamos del acceso a la justicia como derecho humano en su dimensión de procesos, hablamos de aquellas características que normalmente exigimos al derecho a la justicia, ¿cierto? Las que tienen que ver con el debido proceso, ¿ya? Tribunal imparcial, tema o temazo, el de la imparcialidad judicial, y todas aquellas que podríamos entender derivadas, a pesar que no está así consagrado como acceso a la justicia en la Constitución, de nuestra regulación en el 19, número 7, si no me falla la memoria. Y luego tenemos una dimensión que tiene que ver con los resultados del acceso a la justicia, que es lo que desde otras perspectivas podríamos asociar, y esto también podría ser discutido, con la tutela judicial efectiva, que es lo que perseguimos cuando entonces yo recurro ante la justicia con un determinado o con la problematización de algún aspecto de mi vida. Estoy centrándome, por supuesto, en los temas de género. Y entonces me parece que ahí hay desafíos importantísimos para el derecho que suponen traer a jugar, a dialogar y a tensar el acceso a la justicia y la forma que lo aprendemos. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos. Y es seguramente lo que yo pondré más énfasis porque este es un seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o cuyo eje está por ahí. Pero hay una segunda variante que no puedo no problematizar porque me parece relevante y creo que aquí ha salido a propósito de discapacidad, a propósito de infancia,
que es la necesidad de que el derecho dialogue con otros saberes, dialogue con otras disciplinas. Y me parece que el acceso a la justicia es un buen ejemplo de esta falta de doble diálogo. ¿Y por qué es interesante además? Porque la problematización del acceso a la justicia, tal vez desde un sentido teórico, se cruza con las primeras teorías que desde las teorías feministas con S empiezan a cuestionar aquel modelo de la igualdad formal, que podríamos decir, si hiciéramos una clasificación muy esencial de la igualdad, aquellas que problematizan el derecho sin problematizarlo, sino más bien como un orden que se aplica por igual a todos, ¿ya? Lo cual en realidad no es tal, porque por cierto, las teorías feministas ya se han encargado hace mucho rato, muchísimas autoras, solo por citar dos, Catherine McKinnon, Alda Facio, del mundo estrictamente de los feminismos jurídicos, de marcar que el paradigma del derecho es un paradigma construido desde una visión del hombre que es heterosexual, que no tiene discapacidad, que tiene una cierta clase social determinada. Y entonces, cuando vemos ese paradigma, esto se cruza en algún momento de la historia y de los desarrollos de los feminismos jurídicos, que creo que es un tema que está ausente en la academia. No solemos enseñar y no solemos problematizar críticas al derecho. Y hablo de cualquiera otras críticas, porque también podríamos hablar de un enfoque economicista para criticar el derecho, que es muy interesante. Pero lo que nos preocupa es género. Pero eso tiene un correlato en el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese correlato es el proceso que en la teoría cualquier manual va a llamar de especificación de los derechos en función de los titulares y del contenido, y que recoge la internacionalización a través del derecho internacional de los derechos humanos, que como bien se decía en una exposición, en realidad es un proceso bastante nuevo, ¿ya? Formalmente podríamos decir arranca en 1948 con la Declaración Universal, pero lo cierto es que es un proceso de fines de los años 70, de los años 80, y al cual Chile llega además muy tarde. Y entonces me parece que es indispensable problematizar el acceso a la justicia en sus dos vertientes. Por un lado, si tomo un aspecto de la dimensión de proceso, me referiría a la imparcialidad judicial, de la cual hay notables desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos que tendríamos que traer. Y por otro lado, estoy pensando ya haciendo el ejercicio hacia el derecho doméstico, hacia el derecho chileno, una problematización de la tutela judicial efectiva en los asuntos de género. Es decir, lo que las personas buscan, y lo estoy diciendo en un sentido tal vez no del libro de derecho procesal, sino lo que las personas buscan cuando llegan a un tribunal planteando un tema de género. Y aquí quiero hacer un matiz. Cuando hablo de género en este sentido, estoy tomando la expresión género como abarcadora de mucho más que solamente los temas que tienen que ver con las mujeres. Y esto es, de alguna manera, reconocer que como categoría social, porque el género, por supuesto, el derecho lo toma como concepto, como categoría social con muchos años de retardo, es una categoría que hoy día permite explicar, ¿ya?, muchas de las formas en que las personas nos relacionamos con el cuerpo, expresamos nuestro cuerpo. Y esto es interesante, problematizar el concepto de género o meter el concepto de género a la luz del derecho, porque efectivamente, producto de esta construcción de un modelo que ha considerado al varón blanco, heterosexual, no discapacitado, que no pertenece a pueblos originarios como el centro, es a partir de ahí como se ha construido un modelo que de alguna manera subordina, cuestiona de hecho y de derecho las características de todos quienes no tienen ese modelo. Y esto es interesante porque además la categoría género permite problematizar hoy día, por ejemplo, las masculinidades, ¿ya? Y entender que no se trata aquí de ser hombre, se trata de ser hombre y pertenecer al masculino hegemón, como diría Connell, una reconocidísima autora en materia de masculinidades. Y entonces ahí lo que nosotros vamos a encontrar, que esta construcción teórica de género que se cruza con las críticas feministas al derecho que nacen del mundo anglosajón y que llegan bastante tarde al mundo de América Latina, va a permitirnos o nos puede permitir ver, y tal vez ahí uno podría invitar a esta frase de usemos los lentes de género para, ¿ya? Cuanto categoría social, el género nos permite ver cosas que de otra manera no vemos e interpretar la realidad de una manera distinta, que sin esa mirada de género no podríamos interpretar. Y entonces, cambio ahora
la primera presentación, que era esta introducción tal vez muy larga, para plantear entonces que el acceso a la justicia en estas dos dimensiones se enfrenta respecto de determinadas personas, particularmente mujeres, y quienes desafían el binario de la sexualidad, que por ahora diré personas LGTBIQ+, una serie de obstáculos que enfrentan mujeres y personas LGTBIQ+. Y hago un paréntesis para explicar que cuando digo personas LGTBIQ+, prefiero esa expresión a usar diversidad sexual, que me parece una expresión que deberíamos problematizar desde otro sentido, como una característica de los seres humanos. Y traigo aquí el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha hecho aquí un aporte interesante, cuando la opinión consultiva 24 le dice a los estados, mire, usemos esta sigla LGTBIQ, el más ha venido dado por la doctrina, para que podamos reconocer que hay muchas identidades que no se encuadran del binario, no se encuadran dentro de ese binario que se ha traducido en una forma binaria de ver, de aplicar el derecho, ¿ya? De hecho, la propia Corte Interamericana ya ha dicho, nuestros derechos tienen una matriz que es cisnormativa y heteronormativa. Y la matriz heteronormativa lo que dirá es, mire, las personas están llamadas a amarse entre hombres y mujeres, a tener relaciones entre hombres y mujeres. Y la matriz cisnormativa entenderá que un orden normativo asume que las personas desde el día 1, cuando nacen, siempre se van a sentir parte del sexo al que les fue asignado y por lo tanto vivirán felices con esa asignación de sexo. Y eso no corresponde a la realidad. Por lo tanto, para entender el acceso a la justicia en sus dos dimensiones, yo puedo traer el aporte que hace el derecho internacional, pero además, y este es el guiño que quiero hacer acá, sobre todo a los estudiantes, hay que mirar otras disciplinas. Y esto, y quiero permitirme poner el énfasis en esto, antes que el derecho internacional de los derechos humanos, es tal vez una invitación que me encantaría que la recojan todas y todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a buscar las soluciones en el derecho. Y creo que muchas veces el derecho pone los problemas, ¿ya? Por eso digo que estoy felizmente deformada. Y entonces, cuando miramos así, tendríamos que ser capaces de reconocer cuáles son los obstáculos al acceso a la justicia, tanto para mujeres como para quienes desafían el binario, desafían la construcción binaria de la sexualidad que traspasa al derecho. Lo que mi querida amiga, la profesora de Palermo, Laura Saldivia, llama las identidades subversivas, ¿ya? Expresión extraordinaria para referirse a cómo el derecho no es capaz de dialogar con todas aquellas identidades que te dicen yo no estoy en este modelo de características binarias traspasado al derecho. Y entonces, respecto a las mujeres, uno tendría que entender o comprender las razones estructurales de la formación de la sociedad que plantean este lugar de exclusión, este lugar de subordinación de las mujeres que tiene un correlato, como dirían muchas autoras, en distintos aspectos. Tal vez el más grave es el de la violencia, en todas las formas, desde la violencia en el hogar a las formas simbólicas de violencia, que a veces son las que más difícilmente podemos detectar y contra las cuales podemos luchar. Y eso tiene que ver además con características propias de cómo se han construido las instituciones que tienen un correlato en el derecho. Dos, solamente como ejemplo. Por un lado, la construcción de los roles en torno a la sexualidad y la procreación, que le han dado a las mujeres determinados roles contra los cuales cuesta mucho luchar, por ejemplo, cuando recurrimos en determinadas causas judiciales. Y por otro lado, una división sexual del trabajo. Y en ambos casos marcado porque ciertas características o ciertos atributos como la racionalidad y otros se han marcado respecto de los hombres y para ciertos espacios laborales o de la familia. Y en el caso de las personas LGTBIQ+, hablamos de obstáculos que tienen que ver justamente con cómo el derecho se enfrenta a la subjetividad. Y aquí, en estas dos, o en el reconocimiento de estos dos obstáculos al acceso a la justicia, y me encantaría profundizar en lo que tiene que ver con los estereotipos o las formas de reconocer estos obstáculos, el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado un poquito más, para decirlo en fino, no ser tan duro con el caso chileno, ¿ya? Y ha avanzado de una forma que es bastante interesante porque también no solo ha puesto temáticas que los derechos domésticos no han sabido recoger, temáticas que tienen que ver con esa mirada más allá de lo normativo, sino que además, y esto sería súper interesante tal vez para otro panel,
ha problematizado la forma de hacer el derecho internacional, ¿ya? Y esto tiene un correlato también en cómo nosotros enseñamos el derecho internacional. Y me refiero específicamente, en el caso de las personas LGTBI, por ejemplo, a cómo se ha construido un paradigma que los derechos domésticos todavía no son capaces de recoger, que es el paradigma de la autopercepción, a partir del cual debería partir el reconocimiento normativo y, por lo tanto, ese reconocimiento plasmado en un ejercicio de tutela judicial efectiva. No voy a referirme a todos los desarrollos, ni siquiera genéricamente, porque además entiendo que Yanira va a tocar un poco los desarrollos en materia de violencia o de discriminación, específicamente respecto a mujeres. Sí comentarles que en materia de personas LGTBIQ+, hay un interesante desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos expresado en sentencias, expresado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en una opinión consultiva. Y entonces, de ese estándar normativo creado, nosotros podemos ver que los países de nuestro continente lo han ido recogiendo, con matices, porque sabemos que hay creo que alguien lo mencionó hace un rato, hay un proceso de cuestionamiento que está viviendo el sistema interamericano, tal vez por, podríamos decir, por la generosidad con que se ha utilizado el criterio de interpretación del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, por parte de la Corte en los últimos años. Pero específicamente para el caso de Chile, el caso Atala, que se falla por la Corte Interamericana en febrero del año 2012, es determinante. No solo porque desarrolla el concepto de orientación sexual como parte de aquellas categorías protegidas, sino porque además incorpora la identidad de género en esa misma lógica y tal vez porque pone a dialogar, sin quererlo, un cuestionamiento a la forma en que estábamos entendiendo el acceso a la justicia para las personas de la comunidad LGTBIQ+. En el curso de género de la Universidad de Concepción, yo a mis alumnos les digo que tengo casi enmarcada la sentencia de la Corte Suprema, porque es una sentencia extraordinaria para enseñar este estereotipos de género, ¿ya? Por lo tanto, el extraordinario tiene un sentido, si quieren, un poquito sarcástico. Y por otro lado, tenemos una opinión consultiva. Por cierto, hay otros fallos interesantes en materia de acceso a la justicia de personas LGTBI, o más que de acceso a la justicia, de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia a personas LGTBI, un caso contra Colombia y uno contra Ecuador. Y hay dos fallos que vienen en camino, uno contra Perú y otro contra Honduras, por violencia excesiva de las fuerzas policiales sin que la justicia haya logrado revertir y hacer nada respecto de personas trans. Tema que yo creo que no necesito ejemplificar mucho para que pensemos que eso pasa en Chile. Y pasa, entre otras cosas, porque no tenemos la capacidad de reconocer a todas aquellas identidades que no son como yo. Porque hay un problema con la otredad, y eso sería para entrar ahí otro tema interesante. Y tenemos una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 24, que marca este paradigma de la autopercepción. Y aquí el desafío sería, para los que enseñamos Derecho Internacional, a cómo logramos recoger esos estándares en este tipo de instrumentos que no son el Tratado Internacional, ¿ya? La primera vez que lo recoge la Corte Suprema para generar tutela judicial efectiva respecto de una persona trans a la cual se lo niegan el Tribunal Civil, estoy hablando bajo la ley que todavía, digamos, se aplica la 17344 con la ley de cambio de registro civil, le dice, no, porque usted no ha cambiado su cuerpo y su genitalidad, por lo tanto usted no puede decirme que es hombre. Yo le cambio el nombre, pero no me pida que le cambie la partida. Corte de Apelaciones ratifica el mismo criterio biologicista con 0 consideración a estándares internacionales y con -10 consideración a todos aquellos elementos que el derecho necesita para poder entender el acceso a la justicia respecto de estas personas, porque los obstáculos se han mantenido a lo largo del tiempo. Y entonces, el 30 de mayo del año pasado, la Corte Suprema cambia ese paradigma en esta sentencia redactada por la querida colega Leonor Echeverry y recoge y trae este principio de la autopercepción que el derecho internacional de los derechos humanos trabaja en la opinión consultiva y que lo trabaja mirando para el lado, no quedándose ni en los tratados internacionales, ni en las resoluciones, ni en el derecho internacional. Esto, por cierto, no es menor y es un desafío, porque al lado vamos a tener quien te va a decir que esos instrumentos no son vinculantes. Y entonces ahí hay un desafío, como vemos el derecho, a cómo enseñamos el derecho. Termino con dos ideas.
En el caso de muchos países de América Latina se está recogiendo este desafío, lo digo más grande, hacia el sistema de justicia, o sea, los sistemas de justicia, que plantea el derecho internacional. Producto de resultados de un proyecto de investigación que me toca liderar en la universidad, un proyecto FONDEF financiado por CONICYT, hemos visto que hay dos grandes estrategias que los estados en América Latina han desarrollado, que son, por un lado, generar órganos dentro del Poder Judicial que traten de generar este cambio en la forma en que hacemos la justicia, y por otro lado, generar normativas internas llamadas protocolos, instrumentos, manuales de buenas prácticas, etc. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Y esto también creo que no ha sido socializado suficientemente en el mundo de la enseñanza del derecho. En 2015, la Corte Suprema adopta como compromiso formal la incorporación de un enfoque de género, y yo diría por el desarrollo posterior y diversidades sexuales, en la administración de justicia, en todo el quehacer de justicia, y específicamente en la forma de generar tutela judicial efectiva cuando se recurre a los tribunales. Eso se plasma en una orgánica, que es la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que funciona desde octubre del 2017, y en una política de igualdad de género y no discriminación, que está en vigor desde febrero del año 2018, que establece los lineamientos para el accionar de la justicia en Chile en distintos niveles, desde el nivel que va a una dimensión básica del acceso a la justicia, como es la atención, hasta lo que tiene que ver también con el trato al interior del Poder Judicial y, por supuesto, hacia la tutela judicial efectiva, con la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional, con una mirada amplia de género y con un marco normativo que recoge aquello que yo he venido señalando muy someramente por el tiempo. Y entonces, dentro de esos ejes, y esto me parece importante de problematizar o al menos de socializar en un espacio que se está formando los futuras abogadas, jueces, juezas, nos llama a incorporar una perspectiva de género en el quehacer judicial. Y ahí es donde vuelvo a la primera reflexión, esta necesidad de diálogos, y espero que me hayan podido seguir sin el PPT. Esta necesidad de dialogar con el derecho internacional de los derechos humanos, pero además la necesidad de dialogar con otros saberes. Y como ya creo que me pasé en el tiempo, quiero quedarme con esto último. No con el derecho internacional de los derechos humanos, porque si ustedes van a buscar la política, van a encontrar los estándares internacionales y pueden leer la sentencia y pueden buscar todo aquello que el sistema interamericano nos entrega y nos aporta con una generosidad excesiva que le vamos a dar al artículo 5º. Le vamos a dar el sentido más generoso y pro persona que podamos. Pero quiero quedarme con esto, que no son mis palabras, sino las de una querida amiga académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Rafael, que me parece extraordinariamente ilustrativa para terminar esta presentación, que espero de algo haya podido moverles a ustedes. Se hace indispensable para el estudio del derecho que todo estudioso o estudiosa de esta inexacta ciencia humana deba tener la humildad y la actitud necesaria para abrir el espíritu y entender que no hay área del conocimiento humano que pueda ser estudiada únicamente desde sí misma, y que nunca más que ahora el derecho requiere desesperadamente de sus hermanas las disciplinas sociales, pero también las científicas, para comprenderse, estudiarse, analizarse, cuestionarse y proponer reflexiones y propuestas creativas en el ejercicio de lo jurídico, a partir de una verdadera conciencia ética y de la búsqueda de un paradigma en que el derecho no sea una suma de reglas y leyes que someten la libertad del ser humano, sino que sean principios, leyes, reglas vivas, acordes a la realidad, coherentes con la evolución. Y guau que hemos evolucionado en la forma en que las personas se identifican, porque eso se ha cruzado con el discurso de los derechos humanos para que las personas digan, hey, yo ya no estoy en este paradigma, yo me siento de otra manera. Y el derecho no es capaz de asumir eso. Y sobre todo, termina Lucía, basado un modelo de derecho en sólidos principios éticos de libertad, igualdad, laicidad y legalidad. Entonces, yo termino con esto. El desafío es que tratemos de cuestionarnos, ¿ya?, ese modelo de derecho que se basa en las 3A. El antropocentrismo, porque además nos creemos lo mejor de todo, o sea, somos lo mejor de todos, los seres humanos. El androcentrismo, ¿ya?,
y recuerdo como anécdota, en un foro muy parecido a este, alguien me hizo la siguiente crítica. Ustedes quédense, ¿qué les parece esta crítica? Profesora, discrepo de lo que usted nos plantea porque Andrés Bello resolvió hace mucho rato que el masculino corresponde al varón y por lo tanto esa es la forma de referirse a todas las personas. Y por lo tanto me parece increíble que haya personas que no se sientan incluidas en el masculino porque Andrés Bello lo resolvió. ¡Wow! Lo bueno, lo interesante de eso fue que yo simplemente tomé palco porque los colegas, digamos, hicieron bastante comentarios ya sobre la problematización que podríamos hacer a la regulación del Estatuto de las Personas bajo el Código de Bello. Y para hacer un gancho a lo que nuestra querida defensora también ha dicho, la tercera A, que es el adultocentrismo. Porque además de todo, y esto es el gancho a la pregunta que hacían sobre la ley de identidad de género, se nos olvida que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que la Constitución no dice, la Constitución asegura a todos los adultos o a todos los mayores de 18 años. Se nos olvida que la sexualidad no parte cuando cumpliste 18 años y al otro día te empiezas a autopercibir de una manera o de otra. En relación a la ausencia, y perdón, porque sé que no me hizo la pregunta, pero la voy a contestar igual. Total, sería un ejercicio de censura si me dijeran que no la puedo contestar. Y no podría creer eso en este espacio. La ley dejó fuera a los menores de 14 años. Solo para comentar, el día 1 que el proyecto ingresa al Congreso, el 7 de mayo de 2013, estaban incluidos los menores de 14 años. Aun cuando el estándar internacional era notablemente menos desarrollado. Y por eso, que a pesar que la ley tenía muchas deficiencias al momento que ingresa el 2013, y lo dice alguien que efectivamente participó muy directamente, pero era el proyecto que tú podías lograr el año 2012, cuando había muchos menos generales que los que hay hoy día arriba de la batalla de la identidad de género, y con un estándar internacional mucho menos consolidado. Por eso que me parece un retroceso que hoy día, el 2019, se haya excluido a los menores de 14 y además se haya vuelto una definición binaria que ser persona trans es el hombre que se siente mujer o la mujer que se siente hombre, porque eso es lo que hay detrás del proyecto. Una binarización de la identidad. ¿Pero a dónde voy? Y esto lo hemos conversado con jueces, incluso con algunos ministros. La ley 21.120, que es la ley de identidad de género, no derogó la ley 17.344, ni derogó la 4.808. Y les comento esto, porque supongo que no es ninguna incidencia y si no puede quedar aquí en esta región y en este foro. Los jueces de civiles están divididos y han habido ya distintos espacios de reflexión. ¿Y cuál es el tema? El día que entre la ley en vigor, cuando salga el reglamento respecto de los menores de 18 años, la pregunta es si un menor de 12, de 11, podrá presentarse con todos los resguardos de la representación de los padres ante un tribunal de familia, civil, y pedir su cambio de nombre por la 17.344 y la 4.808. Y ahí les cuento, tenemos jueces de civil que te van a decir que no, porque ahora tienes una ley, y jueces civiles que van a decir que sí. Lo cual genera otro problema, que es el famoso forum shopping, porque vamos a empezar a tratar de averiguar dónde están los jueces que me van a decir que sí. Y además me va a producir un problema en la tutela judicial efectiva, porque vamos a tener jueces que todavía no han entendido que no necesito la ley 21.120 para reconocer el derecho a la identidad de un niño, niña, adolescente o de una persona. Perdón si me extendí, cuando me inviten en la cuarta o quinta versión me quitan los minutos. Muchas gracias. Bueno, se entiende que esa fue la respuesta a una pregunta no realizada, pero ya estamos en la parte casi de preguntas con Jimena. Resistirme. Está bien. Bueno, ahora vamos a dar rápidamente paso a nuestra siguiente ponencia por parte de la doctora Yanira Zúñiga, profesora y prodecana de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que va a exponer sobre género y violencia desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Yo ya aproveché de hacer los saludos iniciales, afortunadamente, así que les cuento cuál es mi interés en esta presentación. Desde luego, revisar los estándares internacionales en materia de violencia, pero también poner de relieve que el desarrollo de estos estándares internacionales ha sido salpicado, es decir, uno tiene una cierta, creo, tendencia a pensar
que el derecho internacional, por el hecho de ser internacional, es mejor, ¿no? Y tiende a haber poco que ese derecho internacional es también la expresión de la actuación de las mismas sociedades y de los mismos estados que se niegan a reconocerlo en el plano interno, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente porque en una serie de materias también el derecho internacional ha tenido rezago. Y lo que vemos hoy es una fotografía, yo diría, de un cierto tiempo, con otro tipo de actores que han jalonado la discusión y no necesariamente un cambio de aproximación moral ni social a una serie de temas desde el punto de vista de la sociedad internacional. La primera lámina muestra algo que es bastante sabido, que hay una cierta concentración de la violencia, sobre todo en América Latina. En realidad, como lo dicen varias autoras, debiéramos hablar de las violencias, porque las violencias que sufren las mujeres son variadas y a veces uno tiende a identificar esas violencias con algunos fenómenos particulares. A mí no me interesa tanto descansar y poner de relieve en qué sitios pudiera haber más o menos violencia, sino dar por descontado la siguiente afirmación, y para eso me sirve ese mapa de la CEPAL, que nos muestra una paradoja que es básicamente que a pesar de la instauración de una serie de leyes destinadas a erradicar la violencia de género, particularmente en América Latina, donde han proliferado especialmente leyes con tipo género específico, pareciera ser que en la región americana ha sido especialmente muy difícil la retirada y la intervención en materia de violencia de género, y esto no debiera hacer pensar en algo que siempre se dice, pero que probablemente no se repite tanto, que probablemente el derecho tiene una serie de limitaciones para abordar estos problemas complejos, lo que no equivale a decir que no debiera estar presente con un rol importante. A mí me gusta, como saben las personas con las que hablo con más frecuencia, mucho el abordaje de Catherine McKinnon en muchos temas. Me parece que tiene una lucidez y una capacidad de mostrarnos cuestiones que las tenemos muy encima y quizás por tenerlas muy encima no las vemos. En particular en este texto, que es parte de sus obras recientes, lo que se pregunta a Catherine McKinnon es básicamente por qué lo que le ocurre a las mujeres no es tratado de la misma manera que otros fenómenos que le ocurren a los varones. Y básicamente la pregunta, si ustedes traducen eso que mantuve solo por fidelidad al texto en inglés, traducen algunos de esos extractos, la pregunta es, ¿por qué si sabemos que la violencia o las violencias que sufren las mujeres son masivas, cruentas, sistemáticas, y las sufren independientemente de otros rasgos sociales, ¿por qué no las tratamos como solemos tratar otros fenómenos de violencia con esa sistematicidad, lo que les hemos llamado en el último tiempo crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no le llamamos tortura a la violencia que sufren las mujeres en el plano de los hogares, ¿no? Cuando pareciera ser que tiene, ella nos dice, todas las características de aquello que nos evoca la idea de la tortura, que por cierto no es solo una figura penal, sino también es una forma de representarnos una especial lesión agravada, ¿no?, en la que se combinan el castigo y el sufrimiento intenso, ¿no? Y entonces lo que yo quiero mostrarles es que en algún sentido el derecho internacional, y la interpelación que hace ella en este texto era específicamente al derecho internacional, ha ido describiendo una tendencia en que ha ido incorporando parte de ese análisis, ¿no? Que nos permite entonces aplicar un instrumental teórico conceptual que está muy desarrollado en el derecho internacional, de hecho que surge en la práctica internacional, que es este tipo especial de crimen y un cierto abordaje que no es necesariamente el abordaje que nos provee el instrumental más típico del derecho interno en esta materia.
Lo que tienen en pantalla es una comparación de la manera en que se describe la violencia en dos de los instrumentos internacionales relevantes. Dejo fuera la CEDAW porque la CEDAW no tiene una disposición específica sobre la violencia, pero sí hay dos textos, la Declaración de la ONU sobre la violencia de género y la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento latinoamericano en esta materia. Y si ustedes ven, se alcanzan a ver, porque siempre es difícil eso, la definición es absolutamente la misma, es idéntica, tanto en la definición de la declaración como en la Convención de Belén do Pará, Belém debiera de ser ahí, que son prácticamente coetáneas, mientras que no es igual, este es mi punto, no es bastante conocido para la gente que trabaja en estos temas, en la ley 20.066, que es una definición, si ustedes observan lo que destaqué, que es más exigente, es más estrecha, por un lado, reduce la violencia básicamente a la violencia íntima, según la caracterización habitual que se hace en estas materias, es decir, la violencia intrafamiliar, para ponerlo en los términos de la misma ley, y al mismo tiempo requiere un resultado, ¿no?, a diferencia de la manera en que se caracterizan los instrumentos internacionales, en que no requiere necesariamente la prueba de esa afectación psíquica o de la integridad física. Y al mismo tiempo en el espectro internacional se visibiliza ya en el lenguaje de esas disposiciones la transversalidad de la violencia que sufren las mujeres, ¿no?, desde el espacio privado hacia el espacio público. Cosa que evidentemente la ley chilena, y esa es la razón por la que han habido ya varios proyectos de ley que han intentado romper, ¿no?, esa identificación entre violencia de género y violencia intrafamiliar. Lo que tienen es la muestra simplemente de que si uno toma la tipología de las violencias y la aplica para identificar aquellas esferas de regulación en el derecho chileno, se queda al debe el derecho chileno, ¿no? La violencia privada o doméstica tiene la ley 20.066, que fue engrosada, ya saben, por el delito de femicidio. Digo que fue engrosada porque el femicidio de la ley chilena es un femicidio íntimo, como ustedes saben, no es un femicidio o no es un crimen de género per se. La violencia en el espacio público, la comunidad, se inicia, ¿no?, la representación de esa violencia a través de la ley 20.005 y recientemente se ha aprobado también la ley de acoso callejero, y ahí podríamos decir que se engrosa entonces el crisol de violencias que están reguladas en la esfera pública. Sin embargo, la violencia estatal, que ha tenido tanta importancia en la historia reciente chilena, la violencia que han aplicado los órganos del Estado a las mujeres con métodos comisivos especiales, sexuales en particular, esa violencia está muy invisible en el caso chileno, tiene un lugar importante, en cambio, en la jurisprudencia interamericana, como voy a referir enseguida, y la violencia como crimen internacional, ciertos tipos de violencia, ¿no?, producidas en el plano de violación sistemática de derechos humanos, aparecen hoy día en el catálogo que nos ofrece el Estatuto de Roma, en particular en su artículo 7, letra G, donde entre otras figuras se contempla la esclavitud sexual y el embarazo forzado, también desde luego la esterilización forzada. Lo que quiero mostrando muy brevemente cómo yo creo, por supuesto esta es una composición un tanto personal del asunto, cómo el sistema de Naciones Unidas ha ido abordando el problema y cómo lo ha hecho los sistemas regionales, y estoy pensando básicamente en el europeo y en el sistema interamericano. Lo que aparece muy claro si uno analiza la producción de interpretación que ha hecho el Comité de la CEDAW es que ha recuperado una tesis feminista importante en el sentido de que la violencia es la expresión más clara de la discriminación. O sea, la violencia es un tipo de discriminación
finalmente. No solo porque tenga su raíz en la discriminación, sino porque, como vamos a ver enseguida, produce discriminación luego en el acceso a la tutela judicial, en el acceso en general a la justicia. No me voy a detener en eso, pero el Comité de la CEDAW lo ha dicho con bastante contundencia, particularmente en sus observaciones, recomendaciones generales número 19 y 28. En el sistema europeo, la intervención y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha hecho básicamente con sede en el Convenio Europeo, ¿no? Y lo que tienen ahí son algunos casos, ¿no?, que están recuperados. Por supuesto, no es todos los casos que ha debido conocer el Tribunal Europeo, pero lo que me interesa dar cuenta son la manera en cómo ha afrontado este problema, ¿no? Lo ha afrontado en buena medida, creo yo, también por el hecho de que el ejercicio interpretativo está radicado en el convenio, tomando algunos derechos y construyendo entonces la violencia como una afectación. Por supuesto, esto debía haberlo dicho, creo, más claramente. Por supuesto, hay una escasez de instrumentos internacionales que se refieren específicamente, estoy pensando, tratados, ¿no?, que establezcan un derecho a vivir libre de violencia, que es una idea bastante novedosa, ¿no?, a pesar de que las mujeres hemos, y otros grupos, por supuesto, sufrido violencia históricamente, y sin embargo, eso no se ha considerado históricamente como un derecho fundamental. Entonces, los abordajes de los tribunales lo que hacen es reconceptualizar e insertar esta protección ante la violencia en otros derechos más clásicos, como ocurre en los casos que tienen ahí rescatados, que, como digo, no son los únicos. Un caso contra Eslovaquia, derecho a la vida o derecho o afectación del derecho a un recurso efectivo. Otros casos como violación de la vida privada y familiar, que está en el artículo 8 del convenio. Un caso que es muy interesante es Opus versus Turquía, que ha estado muy comentado, entre otras cosas, porque es la primera vez en que el Tribunal Europeo identifica estos típicos casos, ¿no?, de denuncias de violencia intrafamiliar, donde la violencia va en escalada al punto que la mujer que denuncia claramente ha vivido en un proceso de riesgo vital. En este caso, además, la madre resulta asesinada por su cónyuge. Por supuesto, todo esto en el plano de una respuesta judicial muy deficitaria, ¿no?, que tiene su punto culmine en el asesinato de la madre. Y entonces, en este caso, el Tribunal Europeo hace uso del artículo 3 del convenio y lo califica además por primera vez como una prohibición, como un atentado a la prohibición de sufrir tratos inhumanos o degradantes. Es decir, lo va allegando a esa idea de tortura. Y el último caso que cité, que tampoco es el último, me parece interesante porque es un caso de una mujer afgana que estaba como migrante en Suecia y que sufría un riesgo de deportación, y la Corte considera que ese riesgo de deportación también la pone en un peligro de sufrir violencia luego de vuelta en su país de origen. En el caso interamericano, me parece bastante obvio que la Corte ha explorado un modelo un tanto más complejo, me parece a mí, que el europeo, en que termina combinando la idea de la violencia como una discriminación, que ya dije que proviene del sistema universal, y combinándola con las exigencias de un acceso no discriminatorio a la justicia. Es decir, trata muchos de los temas de violencia como un problema de acceso a la justicia. Y yo creo que en parte eso es así, no se ve muy bien ahí, pero porque la ventaja que tiene la Corte Interamericana es que tiene un instrumento específico para abordar la violencia de género, que es, ya lo mencioné, la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 7 en particular tiene una serie de obligaciones que se proyectan hacia los estados. Varias de ellas son obligaciones que uno podría calificar dentro de esta idea muy general o categoría muy general con la que se trabajan los estudios jurídicos, que es la idea del acceso a la justicia, ¿no?, que comprende obligaciones de investigación,
obligaciones de producción en materia de prueba, obligaciones de erradicación de la conducta en particulares y obligación de trato especial respecto de las denunciantes o de las víctimas de violencia en el marco de los procesos, ¿no? Y por esa vía, gracias. Por esa vía la Corte Interamericana va a terminar produciendo, aunque recientemente, de hecho bastante recientemente, regulación específica o más bien acercamiento específico, una doctrina que uno podría sistematizar relativa a las cuestiones de violencia en materia de género. Lo que tienen ahí es básicamente, en el recuadro que está destacado en gris oscuro, es todos esos agregados que hay que sumarle como obstáculos al acceso a la justicia cuando se habla de mujeres. Arriba tienen los generales, que afectan a todas las personas, costo, por supuesto, capital social, educación, etcétera, ¿no? Factores geográficos, pero a todo eso que ya hace difícil que una persona acceda a la justicia, esa promesa de acceso a la justicia que además está discursivamente presentada en los textos de derechos, como eso, como un derecho protegido, como un derecho fundamental, usted le tiene que agregar una serie de elementos que actúan como barreras, dentro de los cuales está, como decía la profesora Gauché hace un rato, los estereotipos, la revictimización y una serie de carencias del sistema para responder adecuadamente a los casos de violencia que van desde dotación insuficiente de recursos humanos hasta la cuestión del mismo diseño en materia de respuesta a la violencia, que tiene un foco en lo punitivo y no necesariamente, esto lo han venido diciendo criminólogas importantes en el último tiempo, no necesariamente el foco en lo punitivo resuelve exactamente o ofrece buenos instrumentos de intervención en los casos de violencia. Lo voy a decir de la manera más simple que pueda, entre otras razones porque el foco en lo punitivo parte del supuesto que la relación delictiva se da entre personas que no tienen vinculaciones, que es lo que no ocurre normalmente aquí, o en gran parte de los casos no ocurre, al menos en los casos de violencia íntima. Entonces, para ir terminando, ahí hay mucho que rescaté, pero básicamente son cosas que se pueden resumir de una manera más simple. En varios casos, como he dicho, la Corte ha ido estableciendo estándares en el marco de este derecho a acceso a la justicia para los casos de violencia, con eje la investigación, obligación sobre todo de investigar. ¿Por qué razón? Porque esto lo sabemos. No siempre los casos de violencia son adecuadamente investigados, muchas veces quedan en el nivel de la denuncia, ¿no? Y no traspasan a la respuesta judicial. Otras veces traspasan formalmente la primera barrera de la denuncia, pero luego no se investigan adecuadamente, no se produce prueba adecuadamente. Entonces, lo que la Corte hace es, tomando como base las obligaciones del artículo 7, es ir estableciendo la necesidad de cumplir una serie de obligaciones con un estándar de garantía reforzada, que es el que aplica en materia de violencia de género, porque se trata de un grupo especialmente protegido. Y al mismo tiempo aquí aparece una cuestión bien importante que normalmente, y creo que esto en el caso de Nabila Rifo se vio mucho, creo que mediáticamente se suele tratar como una recomendación cuando es un estándar jurídico, que es la prohibición de revictimización, ¿no? Y normalmente se ve como sería bueno que usted no lo hiciera, cuando en realidad es una norma que es fácil reconstruir interpretativamente hoy día como exigencia estatal. En materia de violencia sexual, que es una cuestión en la que se discute mucho el estándar probatorio, la Corte, sobre todo en el caso que ahí aparece destacado, 2 casos contra México, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que son del 2010 ambos, ofrece también una manera de acercarse a los problemas probatorios que uno descubre que es de mucha actualidad, pues son las discusiones que se tienen habitualmente en esta materia,
que si fue o no fue consistente la declaración de la víctima, qué tanto pesa la inconsistencia, ¿no? Normalmente los tribunales esperan que las víctimas sean muy consistentes, hasta tal punto de requerir una integridad en el recuerdo que creo que no se le pide a nadie que ha sido víctima de un delito, ¿no? Y por otro lado, establece también la necesidad de producir una determinada prueba y de ser también cauteloso en las exigencias de las pruebas ginecológicas, desde el punto de vista también de dejar espacio a la autonomía de las mujeres. Esto también lo ha dicho el Tribunal Europeo, ¿no? La necesidad de ver cómo se regulan los protocolos de levantamiento de las pruebas ginecológicas. Y voy terminando para tratar de ajustarme. Por supuesto, el caso Campo Algodonero, el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, entre otras cosas, es muy conocido porque la Corte se dio el trabajo de definir específicamente a efectos del sistema interamericano qué se puede entender por estereotipos de género, utilizando toda la tradición feminista en materia de estereotipos, es decir, no lo define de una manera muy distinta a la que uno se encontraría en cualquier texto sobre estudios de género, y recoge también, no lo puse ahí, la idea de feminicidio como un crimen de género, y toma toda esta tradición que muy especialmente ha tenido impacto en América Latina, la idea del femicidio. Y hay otra gama de casos, entre los que están también Fernández Ortega, que ya cité, y Rosendo Cantú, pero también se sumó otro caso anterior, que es el caso del penal Castro Castro, en que la Corte ha dicho que la violencia sexual producida por agentes del Estado, independientemente de si constituye o no violación, es decir, es cualquier tipo de acto sexual no consentido, puede ser constitutivo de tortura en la medida de que la significación que tiene el acceso sexual no consentido en esas condiciones para las mujeres sí produce el estándar de gravedad que se exige en materia de tortura, es decir, hace un análisis diferenciado. Lo que me parece interesante destacar para finalizar, creo ya, es que además admitió en un caso reciente del año pasado que es posible que la tortura se configure por la actuación de un particular. Es decir, por supuesto, no solo por la actuación de particular, sino por el incumplimiento de la obligación de prevención, sanción y erradicación que tiene obligación reforzada. Un caso en que una mujer había sido secuestrada por un varón, sometida a una serie de vejámenes sexuales durante un tiempo prolongado y que no se produjo una actuación diligente por parte de las autoridades y que, por supuesto, la Corte lo que hizo fue aplicar este estándar reforzado. Por supuesto, si uno mirara los casos chilenos, creo que varios podrían caer, no solo por no cumplimiento de este estándar de investigación y sanción. Y además, y con esto cierro, también utiliza este caso, que si a alguien le interesa buscarlo, López y Soto y otros contra Venezuela del 2018, para caracterizar el tipo de esclavitud sexual bajo el sistema interamericano. Por último, como reflexión, yo lo que quiero mostrar, creo que ha quedado claro, y por supuesto las personas que realizan sus prácticas profesionales como jueces o como litigantes en esta materia lo saben mejor que yo, hay una brecha importante, ¿no?, entre estos estándares y lo que ocurre en el caso chileno. Y esto supone que esa brecha requiere, para ir cerrándose o acortándose, por supuesto, cambios normativos, y hay hoy día una agenda de género que apunta en algún sentido a reducirla, pero también creo que reformas estructurales relevantes, no basta con solo ese cambio de tipos, y sobre todo cambio de prácticas, porque lo que creo, en lo que sí me parece que los análisis de género han sido exitosos, ¿no?, en mostrar es que no todo el derecho se juega en el enunciado normativo, y buena parte de los problemas de la aplicación de normas que hoy día uno podría decir son favorables a la tutela de los derechos de las mujeres, está en el nivel de la aplicación de esas normas, ¿no? Y en esa aplicación no solo concurren jueces y jueces, sino concluyen otros operadores del sistema.
¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque no basta solo con la reforma legal, o a lo mejor es menos importante la reforma legal. Ya han visto que es posible hacer interpretación sin tener norma género específica, y sin embargo es muy importante el nivel de dotación de recursos, la sensibilización, la capacitación. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Zúñiga su presentación y vamos a abrir una brevísima ronda de preguntas que va a ser más corta de lo habitual y que van a ser preguntas breves, concisas y evitando comentarios. Gracias. Bueno, iba a hacer un comentario, pero... No, pero que va a ir con el tema. Cuando a mí me tocó hacer servicio militar en la Fuerza Aérea y las personas que en ese minuto decían ser homosexuales tenían que sentarse en una silla con harina para demostrar de esa forma que eran homosexuales. Yo, de ahí mi vida cambió para siempre, nunca más he pensado ni he visto una persona diferente porque eso lo encontré aberrante. Pero era así. Con respecto a la profesora, con respecto cuando mencionó el tema del juicio de la jueza Tala, fue un juicio que yo seguí muy de cerca y algo de la sentencia me pareció que todavía está dando vuelta, que Chile fue condenado y me parece bien todo lo que con respecto a la sentencia, pero se suponía que tenía que el Estado chileno pedir unas disculpas públicas. Y eso en sí mismo no se materializó. Yo creo que mucho del Estado sigue formando una violencia de Estado con respecto a eso. No sé cuál es la visión, si finalmente el Estado se disculpó, hubo un cambio de actitud en ese minuto, porque en realidad ahí quedó un debe que sigue dando vuelta porque está diciendo que finalmente no hay justicia en el caso, solamente una indemnización casi económica. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Aquí adelante hay dos. Las hacemos todas y después dejamos a las profesoras que contesten. Bien, cortita. Un comentario respecto de la profesora Zúñiga en orden a que se le exige consistencia a la víctima más allá de lo que se le exige a otras víctimas. Y esto puede ser explicado porque en los casos de delitos que afectan a las mujeres nos enfrentamos al tema del testimonio único como problema probatorio. Entonces, si son otro tipo de víctimas, un hombre por ejemplo, simplemente la decisión es absolutoria. En cambio, tratándose de mujeres, a veces los derechos son tan brutales que hay que buscar la forma de superar estos problemas probatorios, por ejemplo, exigiendo una consistencia o una coherencia más allá de los límites que se exigen normalmente. Para la profesora Coché, voy a sintetizar mi pregunta, mencionaban el caso del campo algodonero, el caso de Alto Hospicio, el caso de Fernanda Maciel. En todos ellos hubo vulneración del derecho de acceso a la justicia y ¿cómo podría, mediante la propuesta que usted realiza, de poner a dialogar el derecho con otras disciplinas para superar estas eventuales vulneraciones que se producen, por ejemplo, en estos casos? Buenas tardes. Tengo una pregunta para ambas profesoras. El hecho de que en Chile se encuentre penado el femicidio y no el feminicidio, ¿constituye un caso de negación al acceso a la justicia? Y si este último se contemplara, ¿mejoraría en algo la protección legal a la mujer en base al derecho comparado? Hay una última pregunta atrás y después las profesoras van a contestar. Hola, buenas. Súper breve, agradecer a la iniciativa, ha estado muy buena las exposiciones. Y referente a las exposiciones, tengo varias dudas que ojalá me pudieran como tratar de matarlas al tiro. El tema es que me interesa el tema específico de la situación de los cambios y el cambio como el paradigma desde la percepción del patriarcado, sino que en las perspectivas de género, pero en las personas que se han privado de libertad. Bueno, yo tengo un caso particular en Copiapó, yo soy de Copiapó, y tenemos una persona que está accediendo, nosotros vamos a presentar una solicitud de cambio de nombre, pero la persona tuvo condenas anteriores, porque estuvo detenida, estuvo presa, hizo una condena. Y desde la perspectiva de género, un poco, o sea, desde los cambios normativos, si hay algún proceso, o se está generando, de que esa limitación de la condena, desde el tiempo de la condena, para el cambio del sexo, o sea, el cambio de nombre y el sexo registral, por el tema de la condena del plazo. Y lo otro, no solo eso, no, sino... Bueno,
Gracias entonces por la brevedad. Y ahora las profesoras en el orden que quieran y respondan con responder. Bien, muchas gracias por las preguntas. Creo haber entendido y haber anotado. Desconocía lo que usted planteó sobre el sentarse en esa silla aberrante, por decir lo mínimo. Ahora, me atrevería a creer que eso hoy día no hay un escenario para que en Chile pudiese ocurrir eso, solo que, lo matizo de la siguiente manera, yo creo que no hay un escenario no porque realmente estemos convencidos en el reconocimiento de las otras identidades, sino porque hay una especie de convicción de que ya no es políticamente correcto y entonces yo no quiero ser quien reciba el juicio de reproche social. Pero no es porque realmente yo esté convencido que esa práctica es odiosa, discriminatoria y todos los calificativos que podamos hacer. Y eso es súper importante porque esto es el típico discurso social. No, si yo no tengo ningún problema con los gays, para nada. Pero ojalá que mi hija no sea amiga de la chica que es gay del curso, ¿ya? Que es esa lógica social. En relación al caso Atala, bueno, es muchísimo. Yo comenté 2 ideas generales sobre los estándares fijados, los estándares que surgen en materia de protección de las personas LGTBI, particularmente en relación al acceso a la justicia. Hay algo muy interesante, porque Chile no fue condenado por vulneración de la imparcialidad judicial en el caso Atala, que creo que podría haber significado una reparación adicional que fue pedida, pero que no fue acogida, que era obligar al Estado de Chile a investigar y eventualmente sancionar a aquellos jueces que habían dictado aquella sentencia que efectivamente discriminaba por orientación sexual. Bueno, esto es interesante porque en el caso de los Loncos tampoco Chile fue condenado por vulnerar la imparcialidad judicial, ¿ya? A pesar que ahí el voto razonado de los jueces Ferrer, MacGregor y otros es brutalmente interesante para problematizar la imparcialidad desde determinadas circunstancias de discriminación estructural, donde podríamos aplicar tanto al tema LGTBI como a los temas interculturales. El caso Atala además aporta estándares interesantísimos en materia de interés superior, a propósito de que a un rato se hablaba de infancia. Pero en cuanto a las reparaciones, y si creo haber entendido, dentro de las principales a cuales es condenado el Estado de Chile está la publicación de la sentencia, lo que sabemos sería una satisfacción en el derecho en la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el tratamiento psiquiátrico a las víctimas, que efectivamente costó bastante que se diera por cumplido y por satisfecho por la Corte Interamericana. Creo que eso fue en el año 2015, en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de ese año. Las disculpas públicas se dieron formalmente, ¿ya? Fue tal vez una de las primeras cosas que se cumplió, a pesar que costó mucho, y por supuesto lo que cuento es lo que está en la prensa, no voy a contar nada que pudiese ser un acto de infidencia. Esas disculpas fue muy lento, efectivamente, el proceso de acordar cómo iban a ser, puesto que la idea original es que fuesen en la Corte Suprema. En su momento la Corte Suprema no estuvo disponible para realizar eso en ese espacio y se realizaron en definitiva en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca, si no me falla la memoria, en diciembre del mismo año que se dicta la sentencia. Claro, las disculpas públicas como medida de satisfacción yo creo que tienen que ir acompañadas de una serie de medidas concretas. Podríamos decir que una consecuencia, entre otras, del fallo Atala también es los cambios que han habido en el Poder Judicial desde ese acuerdo del 2015 que yo mencionaba hasta la política del año 2018. Lo que sí está pendiente, y ahí lo voy a unir a la pregunta siguiente, que perdón porque no recuerdo quién la formuló, tenía que ver con cómo evitar esos casos de vulneración en el acceso a la justicia en lo que es la tutela judicial efectiva, o incluso en la vulneración de aspectos que son propios de esta dimensión que llamaríamos de procesos del acceso a la justicia. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío que tiene que ver con la capacitación, la formación y la enseñanza del derecho. Efectivamente, el punto que tiene abierto el caso Atala, y creo que fue hace un año aproximadamente la última citación a Chile en proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, no sé si alguien tiene una información más actualizada, es justamente la capacitación. Y la sentencia Atala no pide capacitación en derechos humanos. Y esto es interesante porque el 2015, cuando Chile fue a procedimiento de supervisión, si ustedes miran la sentencia, que está en la página de la Corte Interamericana, en el seguimiento del caso contra Chile, Chile le llevó todo lo que podía llevar. Oiga, hemos hecho curso de derechos humanos, de migrantes, de todo. Y bueno, la Corte le dice, oiga, no, es que yo no le dije curso de derechos humanos a diestra y siniestra.
sino que le dije cursos que tienen que ver con género, con diversidades sexuales, con orientación sexual y tal. Y efectivamente eso está pendiente, y aquí voy a ir a otro tema jurídico interesante, ¿ya? Porque Chile no ha regulado el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales internacionales, que no es lo mismo que el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, ¿ya? Que igual es interesante hacer esa precisión. Entiendo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos la que ahora se hace cargo de eso, pero aún así, ahí hay un tema, porque imagínense lo que supondría la capacitación efectiva de todo funcionario público en Chile. O sea, eso tendría que ser una política articulada para lograr que eso se cumpliera. Entonces, me parece, y ahí apunto, cómo lograr evitar, por ejemplo, cosas como la decisión, y esta me duele jurídicamente porque es la Corte de Apelaciones de Concepción, que creo que ha sido extraordinariamente o ha tenido un desarrollo importantísimo en algunas materias, pero este fue un retroceso demasiado fuerte, que es en el caso de Lorenza Cayuán, cuando apela al argumento de la oportunidad en un recurso de amparo sin ninguna consideración de género, que además no era solamente esa la que se necesitaba, porque ahí había que cruzar con un enfoque del que el derecho tampoco se hace cargo notablemente, que es el tema de la interseccionalidad. Lo que las convenciones internacionales, particularmente las de la OEA, llamaría la discriminación múltiple, pero que desde las políticas públicas podemos manejar y deberíamos manejar como interseccionalidad, es decir, el cruce de reconocer las distintas circunstancias en que una persona está. No es lo mismo ser una persona privada de libertad, lesbiana, discapacitada, indígena y además que tiene una condición socioeconómica de mayor vulnerabilidad. Eso es así, ¿ya? Y estudios hay suficientes, cosa de ver los informes del PNUD del 2017 o el de marzo de este año. Entonces ahí creo que hay un tema en relación a esa vulneración, porque evidentemente si yo tuviese una perspectiva de género como yo soy quien va a juzgar y tengo una perspectiva de género, evidentemente voy a hacer lo que luego hizo la Corte, cuando revierte la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción y toma un enfoque de género interseccional para resolver un recurso de amparo no basado en una cuestión legalista como fue la oportunidad. Por cierto, ahí yo creo que no tenemos que traspasarle toda la responsabilidad a los jueces y a las juezas. Y eso es muy frecuente, que uno dice, no, pero es que la sentencia no tenía enfoque de género y tal. Sí, pero también es cierto que debería ser un compromiso de todos los operadores de justicia. Y por lo tanto, si yo soy quien defiendo, si yo soy quien está representando, también tendría que hacer una representación con ese enfoque para lograr transmitir que ese recurso amparo, y yo creo que en ese caso la defensora en Concepción, que lo hace muy bien. Y por eso que ahí sí que uno puede levantar la mano y decirle un bu a la Corte de Apelaciones de Concepción, pero notable. Y yo creo que es una de las cosas vergonzosas de esa Corte, lo hemos hablado con los ministros, bueno. Por lo tanto, creo que ahí hay algo interesante y eso me hace llevar a la última conclusión que tiene que ver también con estar en un espacio como este, que es un espacio de formación y de enseñanza del derecho, que tiene que ver con hagámosle ruido a la dogmática jurídica clásica, cómo miramos la ley, cómo miramos la sentencia. Entonces yo creo que hay que hacer ahí ciertos ruidos que no estamos acostumbrados. Y entonces creo que por ahí hay una estrategia, ¿no? Ojalá, me encantaría tener la solución para poder decirle esto es lo que habría que hacer con toda certeza para que nunca más se vulnere ninguna dimensión del acceso a la justicia en un caso como el de Lorenza, el de la pastora Blas, y podemos seguir sumando Alto Hospicio y todos los que podamos pensar, entrando a mujeres, porque podríamos hacer una larga lista de casos, tristemente, en materia de diversidades sexuales. Yo bien cortito porque estamos bien pasados en el... Respecto del feminicidio, sí, ya lo dije, hay una brecha. Sería mejor que se regulara, sí. ¿Ganarían las mujeres? Sí, porque se reconocería un tipo de violencia que no está reconocida hoy día, que es el crimen misógino. Pero ojo, eso también implica como desafío que el feminicidio no fagocite cualquier otra figura que diga relación con las mujeres. Es decir, yo creo que hay razones, no me voy a extender en esto, para mantener también la diversidad entre la aproximación de la violencia doméstica y el crimen misógino, también para proteger a las mujeres, ¿no? Esto daría un poco más largo, pero no hay una identidad. No todo crimen doméstico en realidad debería normalmente ser tratado como un crimen misógino.
y por tanto ahí hay un espacio también de desafío para ser capaces de mapear las particularidades de las distintas violencias que sufren las mujeres. Respecto de la consistencia, sí, de acuerdo, la cuestión es relevante, sobre todo porque en el caso de los delitos sexuales, como es bien sabido, el testimonio de la víctima suele ser o prueba única o prueba principal de cargo, y por supuesto eso hay que armonizarlo con la presunción de inocencia. Lo que yo creo que no estoy de acuerdo es que no pueda repensarse la consistencia. O sea, creo que hay formas de mirar la consistencia. De hecho, la tesis que se aplicó en España a propósito del último caso, el caso de La Manada, que fue una tesis que ya había planteado el Tribunal Supremo Español, donde la consistencia la reconstruye para ese tipo de delitos, como verosimilitud, etcétera, muestra que es posible avanzar hacia, primero, una problematización de cómo hemos entendido la consistencia, especialmente en estos delitos, y para hacerla sensible a este tipo de casos. Y yo creo que vale la pena ese ejercicio, no solo porque si no tendríamos que asumir, y con esto voy terminando, que nunca daríamos con el estándar de consistencia, llamémoslo exigente, y tendríamos que asumir como resultado que las mujeres quedarían sistemáticamente privadas de la reparación por vía penal, y eso no es satisfactorio como resultado, sino porque hay algo en la manera en que nos abordamos la credibilidad de las mujeres en este tipo de denuncias, que el mejor escenario para verlo es en casos donde no está comprometida una sanción penal, por ejemplo, acosos, en que se les trata con la misma exigencia, ¿no? En los casos laborales, en los casos de las universidades. Entonces parece que lo que está detrás no es solo un argumento de orden técnico, sino una preconcepción social también sobre quiénes son más dignos y quiénes menos dignos, dignas en este caso, de credibilidad. Y con eso entonces yo diría que hay que poner ojo. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado el último panel de la mañana y los dejamos invitados a las 3:30, que comienzan los paneles de la tarde con ajustes y desajustes entre el derecho internacional y el derecho interno.